Un saludo, profesora. Voy a pasar a desarrollar mi tema de investigación final, que es la danza moderna. La danza moderna es una de las formas más revolucionarias y transgresoras que existió y que sigue existiendo. También este tipo de danza se caracteriza por su libertad creativa, su innovación y la expresión particular de cada ser humano. Esta danza desafía todas las convenciones, digamos, que se establecen y busca también explorar nuevas formas de hacer coreografía y nuevos movimientos. El surgimiento de la danza moderna también involucra la necesidad justamente de romper estas estructuras de la danza clásica. Digamos, los pioneros de la danza moderna justamente buscaban esto, salirse de todo lo que la danza clásica proponía, que hasta ese momento era el único estilo de danza académico, digamos, la danza clásica. Luego también tenemos que esta investigación que forma parte del final de la materia de historia de la danza busca explorar el surgimiento, la evolución y el impacto de la danza moderna. Vamos a examinar sus raíces históricas, los pioneros, que son los precursores de la danza moderna, también los representantes más importantes de la danza moderna y los diferentes estilos y técnicas que surgieron dentro de, de este tipo de danza. Bueno, para seguir hablando sobre el origen de la danza moderna, bueno, esta danza nació como una forma de rebeldía o rechazo contra el ballet, ¿verdad? Que eso ya lo había mencionado, y también que fue una época donde los bailarines tenían otras necesidades de expresión y otras preocupaciones, ya que el mundo estaba pasando por momentos complicados, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial. También tenemos que los pioneros, las pioneras, trataron de salirse de esta propuesta del ballet clásico y también dejaron de usar los corsés y las zapatillas de punta, optando por otro tipo de movimiento y también por bailar con los pies descalzos, que eso como dota de otra o de mayor libertad a los cuerpos de los bailarines. También es importante mencionar que la danza moderna surge en dos lugares en el mundo, aproximadamente en el mismo momento, porque la danza moderna surge a finales de 1800 y sigue hasta mitad de 1900. Entonces se desarrolla esta danza en Europa y en Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, tenemos a pioneros como Mary Wickmann, que es la representante del expresionismo alemán, es como un subestilo dentro de la danza moderna. Luego tenemos a François del Sarte, tenemos a Emile Jacques Dalcroze y Rudolf von Laban, que este último es un gran teórico del movimiento humano, también creó una técnica y escribió varios libros sobre análisis del movimiento. Y en Estados Unidos tenemos a pioneros como Ruth Saint Denis, que en 1915 creó una escuela de danza moderna con su esposo Ted Shawn, otro profesor muy importante y un pedagogo de la danza muy importante de la danza moderna de Estados Unidos. Y esta escuela se llamó Dennis Shawn y ahí estudiaron Martha Graham, por ejemplo, que vamos a entrar después más en detalle sobre ella porque es una persona muy importante dentro de la danza moderna. Y también se menciona que Martha Graham vio al ballet como demasiado unilateral, europeo, imperialista y anti-estadounidense.
también los pioneros y los representantes de la danza moderna en Estados Unidos querían buscar una danza que sea propia de Estados Unidos, porque ellos también por mucho tiempo miraban a Europa y como que repetían cosas que en Europa ya estaban pasando, pero ellos querían ser originales y tener algo que sea particular de ellos. Bueno, y vamos a continuar con una precursora de la danza moderna que es Isadora Duncan, también muy importante todo el trabajo que ella desarrolló para la danza moderna. Isadora Duncan nació en California en 1877 en Estados Unidos, ¿verdad? Ella era proveniente de una familia bien acomodada y con recursos. Ella tuvo un pequeño lapso de formación en danza clásica, pero no duró, en ballet no duró, entonces decidió explorar la danza de manera autodidacta, inspirándose en la libertad del movimiento natural y fluido, y también se inspiró bastante en las civilizaciones antiguas clásicas como la griega y la egipcia. Bueno, por supuesto que Isadora Duncan buscaba romper toda esta rigidez de la danza clásica, de los movimientos de la danza clásica, y para crear los movimientos de sus coreografías ella se inspiraba muchísimo en la naturaleza, en situaciones cotidianas de la vida. Por ejemplo, ella se iba al mar a observar la cadencia de las olas, ese ir y venir, ese fluir. También se inspiraba en los árboles, en las hojas, en las caídas de las hojas de los árboles. Y como ya mencioné, este interés de Isadora sobre las culturas clásicas grecolatinas se podía observar, por ejemplo, en la manera en que ella vestía para sus representaciones artísticas. Ella usaba unas túnicas largas, flojas, como lo hacían los griegos, y también ella bailaba con pies descalzos, como para evocar ese espíritu clásico, clásico de la antigüedad clásica, no de la danza clásica. También ella se interesaba mucho en la expresión emocional y la espontaneidad. También sus coreografías eran innovadoras para la época, y también es importante resaltar que en la época en que Isadora desarrolló su trabajo, era un tiempo en el que la mujer estaba sumamente oprimida por la sociedad, no tenía muchas libertades, no podía hacer muchas cosas y estaba como bajo el mando del hombre, del esposo, del padre. Y también Isadora significó una ruptura en ese sentido y es considerada también una de las primeras feministas. Luego, hasta ahora se puede apreciar la influencia del trabajo de Isadora en la danza contemporánea, por ejemplo, en la libertad de movimiento y en la expresión particular del coreógrafo, de los bailarines. Eso ya era una propuesta de Isadora. Otra pionera que tenemos es Loie Fuller. Ella era conocida por su enfoque hacia la danza, pero desde una perspectiva de la iluminación y del diseño estético. Más que nada su danza tenía que ver con una especie de experiencia visual, ya que ella jugaba mucho y experimentaba con diferentes tipos de luces que para esa época, como el final de 1800, era todo un lujo, digamos, tener estos elementos para trabajar. Loie Fuller también es estadounidense, nació en Chicago. En realidad ella empezó siendo actriz y cantante en Estados Unidos, pero recién descubrió la danza
y todo su amor hacia la danza en un viaje que hizo a Europa. Podemos ver también acá cómo los americanos viajaban a Europa muchas veces para poder formarse, para seguir estudiando y para poder seguir desarrollando su trabajo, ¿verdad? Bueno, lo más característico de Loie Fuller es algo que se llama la danza serpentina. Y en esta danza ella utilizaba unas telas largas así en los brazos y también hasta el piso como una especie de túnica, o un también corte plato se podría decir. Y ella movía estas telas de manera muy fluida y muy armoniosa con todo su cuerpo, y ese efecto visual de las telas combinadas con la iluminación y el color creaba un espectáculo hipnótico y mágico. Entonces cuando ella jugaba con con los diferentes tipos de luces, eso hacía también que su vestuario cambie de color en escena, y eso fue algo muy innovador para la época, ¿verdad? La utilización de la iluminación. Luego vamos pasando a la que es considerada la madre de la danza clásica, de la danza moderna, perdón, que es Martha Graham. Martha Graham también nació en Estados Unidos, y fue conocida por su técnica innovadora. Martha Graham creó una técnica que se llama técnica Graham, y también por su enfoque revolucionario en sus coreografías. También hablando del tema de la creación coreográfica y lo creativo, Martha Graham tuvo mucha producción, creó muchas coreografías, muchas obras, y ella vivió aproximadamente hasta los 90 años y seguía creando hasta esa edad. Una gran coreógrafa. Entonces, Martha Graham también empieza estudiando un poco de ballet, pero le sucede algo parecido a lo de Isadora y ella decide explorar la danza, el movimiento por su propia cuenta, ya que toda esa rigidez y esa situación como cerrada y encapsulada de la danza clásica tampoco fue interesante para Martha Graham. Estudió con Ruth Saint Denis y Ted Shawn, que había nombrado a ellos más o menos en el inicio de la exposición, que fueron dos grandes educadores de la danza moderna en Estados Unidos, que crearon una escuela. Martha Graham estudió con ellos y esto le sirvió muchísimo a ella para después desarrollar todo su gran trabajo, tanto creando su técnica como sus coreografías. Bueno, la técnica Graham más que nada se centra en lo que ella llamaba la contracción y la liberación, que son dos tipos de movimientos que ella creó a partir de la respiración, la inhalación y la exhalación. También el uso del espacio y de la forma son características muy claras de la manera en que Graham creaba sus obras, ¿verdad? También Graham, muchas de sus obras se trataban sobre la conciencia o el inconsciente, ciertos temas como muy profundos en cuanto a la experiencia humana. Y acá me gustaría mencionar que el padre de Graham fue un psiquiatra, entonces quizás ella de ahí traía esos temas de interés. Bueno, y después por mencionar nomás algunas de sus obras más importantes, porque Graham tiene cientos de obras de coreografías. Tenemos Appalachian Spring, que creó en 1944. Tenemos Lamentación, que creó en 1930. Esta obra Lamentación es una de sus obras más famosas. Hay muchas fotos de Martha Graham bailando esta coreografía, que es un solista donde ella está metida en una tela que es como una especie de tubo, y ella va como haciendo ciertos movimientos con sus brazos. Luego tenemos Crónicas también, que creó en 1936. Y en 1926 ella creó su propia compañía de danza, la Martha Graham Dance Company,
en Nueva York, que estuvo, digamos, vigente por muchísimos años, realizando muchísimas giras por todo el mundo. Fue una compañía muy, muy, muy famosa. Y hasta ahora se siguen realizando presentaciones, solo que no sé si la compañía solamente se junta para hacer ciertas funciones o si sigue funcionando de manera regular, digamos. Y también en cuanto a la educación, información, la técnica Graham es considerada una de las técnicas formativas dentro de la danza moderna. Es decir, es una técnica que se utiliza para crear, para formar bailarines, así como también la técnica Cunningham, que es otra técnica de la danza moderna. Porque después dentro de la danza moderna también hay, digamos, así como corrientes o tendencias, pero que no son técnicas para formar bailarines, no son técnicas formativas. Entonces, por último, el último punto que me gustaría un poco mencionar es el tema de la creación coreográfica dentro de la danza moderna. Es un punto muy importante. Generalmente los representantes de la danza moderna creaban sus propias técnicas para formar y entrenar a los bailarines, pero al mismo tiempo trabajaban de manera ardua en la creación coreográfica, o sea, eran dos cosas que venían de la mano. Entonces la creación coreográfica dentro de la danza moderna exploraba nuevas formas de movimientos y nuevas formas de coreografías también, y se interesaba en crear estilos únicos y particulares para que los coreógrafos puedan expresar sus ideas, sus pensamientos o diferentes emociones. También tenemos la creación, bueno, de técnicas y de metodologías que ya mencionábamos, que era muy importante para los modernos. Y también a través de la creación de coreografías se fue armando y se fue aumentando el tema del repertorio de la danza moderna. Asimismo, como en la danza clásica hay repertorios, por ejemplo Don Quijote o La Bella Durmiente, también hay obras de repertorio de la danza moderna, sobre todo de Graham, que fue una gran creadora. Entonces, a manera de conclusión, a través de todo lo expuesto, podemos llegar a tener una comprensión un poco mayor sobre el surgimiento de la danza moderna, en qué contexto nació, cuáles fueron sus precursores, sus representantes, mayores desarrolladores, digamos, y también que la danza moderna significó un punto, digamos, o una parte de la etapa de todo este desarrollo de la danza, ya que después la danza moderna da paso a la danza postmoderna y posteriormente lo que conocemos como danza contemporánea. Muchas gracias por su atención.